4 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Hace algún tiempo atrás, el nuevo Código del Proceso Penal nos iba sumergiendo a todos en diferentes entrevistas en las que tratábamos de saber los diferentes cambios que íbamos a tener en el proceso, los actores, de qué manera iban a influir unos y cada uno de los protagonistas de los diferentes procesos. Luego vino la LUC y comenzaron las discusiones sobre uno de los tantos temas donde la ley de urgente consideración establece varios cambios. Tema seguridad. ¿En qué va a variar? ¿En qué estará más que nada los cambios, por ejemplo, para los diferentes operadores policiales, para los operadores judiciales? Bueno, vamos a dialogarlo y con mucho gusto con el director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, el doctor Germán Haller, que nos visita aquí en Arriba Gente. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto estar aquí. Bueno, en poco tiempo, lo primero que antes de entrar directamente en los cambios de la ley de urgente consideración, en poco tiempo muchos cambios, ¿no? en el Uruguay con respecto. Por eso hice la referencia al Código del Proceso Penal, que a su vez tuvo sus pequeños ajustes o desajustes en la medida que comenzó a caminar, y ahora llega esta ley de urgente consideración. Como que es un tanto difícil el adaptarse a los cambios. Bueno, en realidad, lo primero es que la gente que trabaja en el campo de la justicia penal, es decir, que va desde el policía hasta que una vez el individuo sometido a la justicia sea remitido eventualmente a un estadio de reclusión, en realidad somos profesionales de lo que hacemos y tenemos que adaptarnos más allá de lo que nos pueda gustar o no una ley. Aquellas personas que se sientan satisfechas con esta ley, quizás el cambio les pueda resultar más fácil, pero quiero advertir que los profesionales somos eso, somos profesionales y nos adaptamos. Esta ley, en lo concerniente a lo que bien decías, de todo lo que va en proceso penal, seguridad, incremento de delitos, algunas matizaciones en las penas. Bueno, todo eso significa una gran readecuación. No se pone a pensar, por ejemplo, en un sentido casi gráfico, si uno agarra un código, el libro del código, sí, y bueno, vamos a tener que ponerle un montón de papelitos pegados, agregando cosas hasta que haya un código que incorpore todo. Son temas prácticos. Claro. Yo creo que los verdaderos cambios, más allá de lo que tengamos que adaptarnos los prácticos del derecho penal en términos generales, son también cambios que tienen que ver con la idiosincrasia en ciertos aspectos. El policía va a tener que recibir mucha formación. Hablo en un plan ya objetivo, es decir, mi posición de rechazo a la LUC no vale la pena ya casi ni explicarla, pero el policía va a tener que educarse sobre esto, va a haber que formarlos cabalmente para que no haya abusos, excesos, confusiones en la vía de interpretación, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con las situaciones de legítima defensa, con lo que tenga que ver con las posibles ofensas que pueda recibir un policía, porque como el televidente ha de saberlo, detalles más o menos, sí, pero se han creado delitos que apuntan a esa dirección y a su vez se ha establecido ciertas presunciones de legítima defensa que abarcan no solo al ciudadano común, sino específicamente al policía. Es decir, esta es una ley que, redondeando los primeros 100 artículos, aunque no está todo dirigido al policía, casi que el eje está concentrado en dos puntos: los funcionarios policiales en el ejercicio de su función y, por otro lado, también el equivalente a legítima defensa y sus prolegómenos. Esos serían los verdaderos ejes. Después aparecen otros aspectos atinentes a las drogas, el tema de la creación de un delito respecto de docentes o personal de la enseñanza, llamémosle así, gente de la enseñanza y gente de la salud, y en fin, y un montón de cosas más, pero el eje estaría concentrado allí. Y bueno, tenemos que adaptarnos y saber una cosa que a mí me parece muy importante. Una vez que la ley entra en vigor, que es cuestión ya de horas, días, lisa y llanamente es ley. Es decir, el debate, por supuesto, siempre es bienvenido a los efectos de mejorar, derogar, ampliar, en fin, las posiciones que cual tenga, porque es un sistema claramente democrático y maravilloso. Pero es ley. Entiéndase, tenemos que aplicarla. Y tenemos que aplicarla, nos guste o no nos guste, nos sirva o no nos sirva. Y tendremos también, yo pienso en la calidad de docente, pero el que no es docente también, tendremos al mismo tiempo que explicar los alcances de la ley, cada uno en su rubro. Justamente a propósito de los alcances de la ley y del objetivo, que era darle más garantías y más fortaleza, empoderar a la policía.
se podrán cumplir con esos objetivos en base a lo que está, bueno, marcado por la ley de urgente consideración y en base a su experiencia también, porque usted mencionaba como un dato importante que la policía necesita ser muy capacitada. Ya han habido otras instancias donde la policía ha tenido que ser capacitada. Sí. La policía requiere ser capacitada no solo por esta ley, con esta ley más todavía, porque se está innovando. Pero sí, efectivamente, yo creo que en este tipo de cambios que son tan profundos y tan diversos, como decías recién Humberto, comprometen en muchos aspectos. Yo creo que compromete a los periodistas, por ejemplo, a saber cómo informar las cuestiones, captar el alcance de la ley aunque no sean juristas. Y a mí me da la impresión de que el policía, digo la impresión porque tengo la convicción de ello, pero voy a hablar a tono personal, ¿no? La policía no va a estar más protegida ni más empoderada con esta disposición legal, porque lo que se le da como atributo son presunciones relativas. Y las presunciones relativas, que eso hay que explicárselo muy bien al funcionario policial, sobre todo el que tenga poca experiencia, o sea, más joven y no tenga tan claro el tema. Las presunciones relativas son eso, es decir, caen fácilmente con cualquier prueba en contra, una declaración que él haga, un testimonio, una filmación que acredite que el policía se ha adelantado dentro de lo que es la progresividad que requiere por mandato legal en el uso de la fuerza, por ejemplo. Y entonces ya no estaría con la cobertura, no estaría cobijado por una presunta legítima defensa que así la ha establecido la ley, así que queda, pero quiero aclarar que en una fiscalía, en un juzgado, esa presunción de legítima defensa puede desvanecerse como cuando llega el sol y se va a la oscuridad. Es un proceso rápido e inequívoco. Así que yo no creo que el policía deba sentirse más protegido, porque si se siente más protegido, el riesgo es que actúe en forma más liviana. Y no estoy pensando en policías en absoluto corruptos. Eso es un tema aparte porque con ninguna ley sirve un policía corrupto. Exacto. Estoy pensando en buenos policías que quizás no capten la dimensión de qué es lo que pueden y no pueden hacer. Yo soy mucho más proclive a que el policía esté enfocado más que en una legítima defensa con estas modificaciones, en otro artículo del Código Penal y que se encuentra consagrado en la Ley Orgánica Policial, que es el cumplimiento de la ley. Es decir, el policía tiene una serie de prerrogativas que son superiores inclusive en términos generales a la que da la legítima defensa y que son el hecho de que está desempeñando su función profesional, es un profesional de lo que hace y por ello se encuentra amparado, por ejemplo, en un uso racional y en un uso progresivo de la violencia. En realidad es el mismo artículo del Código Penal, este artículo 28 es el que se les aplica a ustedes como periodistas cuando dan informaciones y debaten cosas y ponen hasta en tela de juicio aspectos que pueden afectar, no dolosamente, pero que puedan afectar el honor de las personas, por ejemplo. Lo mismo nos ocurre a los abogados, a los jueces, a los fiscales, cuando decimos cosas de otras personas, acusamos, juzgamos. Y en la medida que no pretendamos el daño a otra persona, nuestra conducta está claramente amparada. Es decir, esa protección es muy superior técnica y como precisión fáctica, es muy superior a una legítima defensa, que es el artículo 26, que requiere la falta de agresiones y que no haya sido agredido, falta de provocación suficiente y racionalidad en el medio. En el cumplimiento de la ley, esos requisitos se saltean y se va por si el individuo aplica la normativa y las pautas de conducta éticas y jurídicas ad hoc, es decir, aplicables al caso. Es mucho más eficiente. Con la vigencia de la LUC y de alguna manera tomando, rescatando algo aparecido en su momento en el informe de la UDELAR, ¿en qué se puede estar o se podría llegar a erosionar garantías del Estado de Derecho? Es decir, bueno, ¿dónde puede estar puesto realmente el peligro, dicho la palabra peligro entre comillas, de un error de interpretación que pudiera, en definitiva, terminar afectando el Estado de Derecho, que es un tesoro para todos los ciudadanos? En varios aspectos, eso está diseminado en la ley. En algunos rubros que no estarían en esos ni siquiera tramos iniciales de relativos a la seguridad, pero en las restricciones a las posibilidades de protesta o de reclamos de la gente, que lo que más preocupa es por la línea que la que va, porque las palabras son un poco discutibles allí, pero en realidad a las personas hay que dejarlas protestar aquello que tienen razón y lo que no tienen razón.
y debemos proteger quizás más al que no tiene razón en cierta medida. Y cuando decimos no tiene razón, porque es una valoración subjetiva que estoy haciendo yo. Nadie es propietario de la verdad. Restringir ese espacio vulnera no solo aspectos que son constitucionales y legales uruguayos, sino lo más profundo de nuestra tradición republicana y democrática. No hay que restringir eso. Cosa muy distinta es que querramos acotar, limitar, prevenir violencias, hechos de violencia, hechos que vayan mucho más allá de esas expresiones legítimas, aunque no importa que sean acertadas o no, de protesta. Entonces, ese hilo tan fino, con una normativa como la que tenemos aquí, puede dar lugar a ese tipo de posibles confusiones. Uno quiere suponer que en este caso pensemos en la policía, podrían ser otros ámbitos del Estado, pero igual, que la policía igual va a ser más prudente que la propia ley. Pero es una apuesta a la educación del policía. A que el policía, por ejemplo, no se sienta agraviado al punto de llevar a cabo una intervención punitiva porque alguien en una manifestación, al ver los policías, diga algo que es inapropiado y que está mal. Y que cualquiera de nosotros aquí lo censuramos sin importar qué sea. Pero no pretendemos que un policía frente a eso haga un procedimiento, detenga a esa persona. O sea, hay cosas que al final parece que están fuera del sentido común. Estaríamos dispuestos a someter a la justicia penal a las personas que en un partido de fútbol le griten al árbitro, no me voy a decir juez para no confundir. Claro. Juez, bueno, iba a decir juez, árbitro, chorro. Por supuesto que el árbitro que está ahí no es chorro. Y por supuesto que es un agravio gratuito, no importa de qué equipo de fútbol seamos. Y que está mal. Ahora, no está dentro de lo propio, aunque inadecuado, del contorno más que de lo propio, retiro esa palabra, del contorno de esa manifestación, en este caso que acabo de decir, de euforia, pero de molestia, porque entiende que eso era penal y no lo cobró. Ese es un ejemplo básico, yo diría casi que burdo, pero y en una manifestación donde se reclame por justicia de esto y de aquello, o por derechos de lo que sea, o en contra de un movimiento político, yo qué sé, incluso manifestaciones que son de alegría. Pero le pongo un caso y me parece que viene justo por la actualidad que tiene. Hace 24 horas atrás, alguien, frente a la visita del presidente de la República, vamos a entrecomillarlo, pone frente a esa visita que iba a tener en su ciudad si había algún francotirador por allí, en una red social. Desde mi humilde punto de vista, para mí sería notorio como una broma de mal gusto o no muy acertado, lo que fuere, pero sin duda una de tantas que usted debe haber visto y todos recibimos a diario en nuestros WhatsApp, en los grupos. Seríamos todos formalizados. Y esta persona fue formalizada porque se entendió. Entonces, la pregunta sería, está bien, todos sabemos que al árbitro de fútbol se le dice cualquier cosa, al futbolista cualquier cosa, al policía que interviene en una determinada manifestación, los manifestantes cualquier cosa, al presidente de la República que va a visitar una ciudad X, cualquier cosa a través de una red social. Y sabemos que está mal, como lo dijo recién Lorena, como lo dijo usted, como lo comparto yo. ¿Cómo lo paramos? No, lo que vos decís es claro y a todos lo hemos sufrido de alguna manera. Yo estoy casi fuera, ¿me permitís una leve digresión? Sí, cómo no. Estoy casi fuera de las redes sociales, porque yo solo tengo email, que no es red social, por lo menos, y WhatsApp y teléfono. No tengo nada más, ni quiero, y agradezco al Señor que no me haya llevado por ese camino. Pero una vez que intervienen en algún programa, no descarto que haya sido alguno de ustedes, pues no me acuerdo, a alguien no le gustó lo que yo había dicho, entonces me lo hicieron llegar amigos, diciendo un individuo que hasta tengo, recuerdo, no lo voy a decir, recuerdo el apelativo con el que se presentaba, porque yo he recibido amenazas de todo tipo y color, pero esta me impactó, porque el individuo decía que había que hacerme callar y para ello tenían que enrollarme con alambre como un matambre y tirarme a una zanja para que no vuelva a hablar. Y yo, la verdad que esa sí reconozco que me molestó, esa me dolió. Claro. Porque pensé, el individuo que está proponiendo esto sabe lo que está proponiendo. No es el individuo que hay que matarlo, entiérrenlo de cabeza, yo que sé, cosas por el estilo que ya he escuchado de todo. Me han acusado de facho, de bolche, de todo, no soy ninguna de las dos. Pero no importa eso, a la gente no le interesa eso. O si le interesa me da igual. Pero esa de enróllelo con alambre, entonces yo entiendo lo que vos me estás diciendo, pero automáticamente pensé, lo voy a denunciar. Sí. Y es mi oficio y me sale gratis, ¿no? Después dije, no lo voy a denunciar porque en el fondo no vale la pena
¿qué se va a conseguir? Este individuo carga con una desgracia dentro de su cuerpo, dentro de su mente, es decir, que se arregle él, que reviente él solo, es decir, no, espero que no me pase a aparecer una cuneta, ya saben dónde ir a buscar, bueno, Voy a pero dejar que no me por la pase duda nada el de nombre. eso. Pero entonces, ante lo que vos decís, por ejemplo, del presidente de la República, lo que hizo esa persona, que me enteré por la prensa, es repugnante, me parece repugnante, aunque doy por descontado que ni siquiera pensaría hacerlo, pero me parece asqueroso que se piense así de cualquier persona, y yo diría que hasta casi más del presidente de la República, pues es el presidente de todos los uruguayos, el que lo votó y el que no lo votó. Y yo tengo el mayor de los respetos desde Julio María Sanguinetti en 1985 hasta Lacalle hoy en el 2020. Tengo el máximo respeto por ellos y obviamente he votado a unos sí, otros no, como todo el mundo. Yo creo que esas conductas son inadmisibles. Ahora, llevarlo al plano de la formalización. Quien lo plantee, en este caso el presidente de la República, está perfectamente legitimado para hacerlo. Y a ustedes como periodistas han recibido cosas de iguales a peores que las mías, yo qué sé. Y yo podría haber estado legitimado. ¿Qué es lo que estamos dejando para ustedes, para el presidente, para mí? El derecho de optar por qué queremos hacer. Y uno cuando diga, sí, yo quiero proseguir y que eventualmente se le formalice, está legitimado hacerlo, está bien que lo haga, como está bien que no lo hagamos otros cuando decidimos hacerlo. Ese espacio de libertad, en definitiva, también descomprime en buena medida un derecho penal que de lo contrario sería tremendamente autoritario. Imaginemos al revés, que el presidente, el doctor Lacalle, no hubiese querido hacer la denuncia. ¿Lo hubiésemos obligado a hacerla? Esa es una visión autoritaria para mí del tema. Creo que hay que dejar ese espacio de libertad. Y es tan legítima esa denuncia como no formular otra. Yo creo que, no sé si es la respuesta exacta de lo que vos me preguntabas, pero creo que es lo que siento que debo decir. Claro. Albert, volviendo un poco al tema de la LUC y bueno, del proceso penal, de los cambios que allí se plantean. Los fiscales, diferentes operadores judiciales incluso han manifestado que no va a haber recursos a los cambios que se imponen. ¿Cómo se ve eso desde su punto de vista? Bueno, creo que nunca no, en principio, digamos. Yo diría que no hay que restringir lo que se entienda por una mejora en la ley, que no soy yo el que lo dice, sino el legislador cuando lo vota, ¿no? Por un tema estrictamente de recursos. En casos así, los recursos son de segundo orden y hay que buscarlos, porque tampoco estamos hablando de cuestiones que sean absolutamente inapropiadas o inadmisibles para el Estado. Si se dijese, no, mire, lo que usted está proponiendo lleva a la ruina a todos los uruguayos. Claro, pero la advertencia es por la baja de la calidad de los procesos. Bien, correcto, pero con ese criterio tampoco se hubiese implementado el nuevo código, porque significó un costo elevadísimo. Creo que el nuevo código en muchos aspectos ha salido mal, es decir, sobre todo más que el nuevo código, las reformas que se hicieron después fue una competencia cual fue peor. Pero eso no significa que más allá de eso nosotros tenemos que impulsar las mejoras económicas, incluso si no se modificase el código. Por supuesto que la justicia, el Ministerio Público y el ámbito de la justicia de los jueces requiere una inversión mucho más importante en Uruguay, porque además es prioritario y concierne a todos los uruguayos. Es decir, no es un tema de costado o un poder que de alguna manera pueda dejarse como algo de segundo orden, de ninguna manera. La justicia, más allá de las afirmaciones del sistema anglosajón de justicia para todos, justice for all, pero debe ser así. Por lo tanto, en la justicia tenemos que invertir dinero, recursos humanos, gerenciar mucho mejor lo que tenemos. Y yo creo que incluso cuando se argumentaba para que no se restringiese el abreviado, porque eso significaría juicios más largos, más insumos económicos, menor eficiencia. Yo no concuerdo con esa argumentación, aunque la respete, porque entiendo que si esos son los problemas, no por eso dejamos de hacer una mejora, una corrección en un sistema que estaba mostrándonos graves injusticias, sino que directamente lo que hacemos es buscar los insumos. Es verdad que lo más barato es modificar una ley, lo que sale caro es luego eventualmente aplicarla. Pero en este caso, claro, yo era mucho más cáustico, ¿no? A mi modo de ver, el proceso abreviado había que derogarlo. Eso saldría muchísimo más caro y a varios queridos colegas y amigos fiscales, cuando uno dice, yo soy partidario de derogar el abreviado, me miran y me dicen, este tipo está loco. No, creo que no estoy loco, lo cual me preocupa porque cuando uno cree que no está loco es cuando puede estar loco. Bueno, ha sido lo más criticado. A ver, si uno pasa raya sobre el nuevo Código de Proceso Penal, yo estoy hablando a nivel de la opinión pública, de la ciudadanía, somos absolutamente desconocedores del tema, pero sí lo que más hemos criticado
es determinado tipo de resultados de algunos de los abreviados, ¿no? Por lo menos es lo que ha tenido mayor repercusión. Entonces, por allí yo creo que si usted le preguntara a la ciudadanía en este momento qué piensa de los abreviados, lamentablemente no va a haber los cientos y cientos y miles seguramente de abreviados que se resolvieron bien, sino que se va a recordar algunos de los abreviados que tuvieron una resolución que hasta en algunos casos podríamos calificar de insólitas. No sé si lo comparte. Sí, soy ciudadano. No, sí. Me gustó porque cuando dijiste eso me subo en este. Claro. Me deja bien ese ómnibus. No, el ciudadano obviamente se está guiando por lo que es lo que prima, lo que sobresale, la punta del iceberg y lo mediático, que quizás no sea representativo de todo. Pero aclarado ese punto, advierto que para mí el abreviado no debió existir nunca. Cuando se proyectó, el código ya estaba hecho, aprobado, se introdujeron, no sé si recuerdan, pero fue el último minuto. Exacto. Los que pudimos, varios, algunos, bueno, opinamos totalmente en contra, nos oponíamos, entendíamos que lo que tenía que hacerse era mejorar, redireccionar algunos aspectos del proceso que se preveía, que era el extraordinario. Se retiró el extraordinario, se generó el abreviado. Es un tema medio largo de explicar, pero digo, el extraordinario tenía algo extraordinario, algo muy bueno, y es que era un proceso, cabalmente hablando, con querella de parte, es decir, con oposición. En el abreviado es una búsqueda de acuerdos. No es ilegítimo, quiero aclararlo, pero es una búsqueda de acuerdos, que es lo que en buena medida le rechina al ciudadano. Y yo creo que los acuerdos no es que sean malos, es que tendríamos que restringirlos a las mínimas expresiones. La LUC, algo de eso se ha orientado, para mí de una forma desorganizada, poco metódica y tímida, pero va por esa línea. Y me consta por los que he podido conversar con algunas personas. ¿Por qué califica así esos cambios que propone la LUC? Porque la LUC nuevamente crea un proceso sumario extraordinario y restringe, achica el abreviado, es decir, abrevia el abreviado. Abrevia el espacio de utilización. Sí, claro. Creo que esa medida es un poco una victoria a lo pirro, ¿no? No es para mí ir hasta el tuétano. A mí me parece que, pero bueno, es una opinión personal, ¿no? Muchos colegas no estarían de acuerdo, quiero advertirlo, ¿no? No estoy dando una voz docta en eso. Especialmente por la sobrecarga de trabajo de los fiscales que en el abreviado encuentran me amarían un alivio. Sí. Sí, pero yo creo que habría que derogarlo porque vivimos desde fines del siglo XIX hasta 2017, para decirlo de esa manera, vivimos sin abreviado y nuestros procesos tuvieron un montón de defectos, pero no fueron necesariamente antidemocráticos. Entiéndase, yo creo que un abreviado se podría suprimir, pero cuidado, todo eso en buena medida solucionándolo con un proceso extraordinario, se le puede poner otro nombre, que sea mucho más chico, más compacto, donde podamos defensores y fiscales acordar ciertos aspectos, pero nunca tener implícito, por ejemplo, la obligación de acordar que sí está en el abreviado, que yo soy culpable. ¿Cómo le vas a exigir a un individuo que, bueno, para llegar a un acuerdo y usted no vaya preso poco tiempo o tenga mejores... Domiciliaria, por ejemplo. Tenés que reconocer que sos culpable, pero yo no soy culpable, le va a decir. Y bueno, tendrá que morir con los ojos abiertos, así sea condenado, diciendo que no es culpable, pero respetarle ese espacio. Y ya tenemos que cerrar, pero no quiero cerrar la entrevista sin hablar de los allanamientos nocturnos, algo que quedó por fuera de la ley de urgente consideración, pero que está en plena discusión. Algo hemos hablado en otras entrevistas con usted, pero me gustaría repasar un poco cuál es su postura y cuál es su visión a propósito de los argumentos que defienden la imposición del allanamiento nocturno como una herramienta para mejorar la seguridad y atacar efectivamente el narcotráfico, que es presuntamente el origen digamos, el hackeo a la seguridad que está teniendo el Uruguay. Y lo primero arrancaría más allá de mi posición diciendo, bueno, si se está planteando esto, el allanamiento nocturno, basándose en los delitos relacionados al narcotráfico, la propuesta tendría que ser de allanamiento para hipótesis de narcotráfico, porque no he escuchado otra. De repente hay otra, no la he escuchado. Eso ya como una delimitante dentro del proyecto. El proyecto hasta ahora se ha hablado, verlo nunca lo vimos. No sé si existe o no, pero nunca lo vimos. Así que estamos hablando un poco a tientas allí. Los allanamientos nocturnos, cuando afirman que son muy pocos los países en el mundo que lo tienen, es verdad. Eso es verdad. A mí no me molesta en absoluto que Uruguay sea una excepción, porque Uruguay se ha caracterizado en el mundo generalmente por ser una excepción, incluso en el COVID ahora. Aunque tengamos algunos rebrotes y la cosa no esté tan bien como deseábamos, pero nosotros, ser excepción, Uruguay es un país en América, en el contexto entre dos gigantes, Brasil y Argentina, es un país pequeño, colocado en Europa no es tan pequeño, pero somos pequeños, tenemos poca población.
nos hemos regido siempre históricamente por una gran fortaleza jurídica. Nuestro secreto no es ni el campo, ni el turismo, ni el dinero, ni la población. Por supuesto, cultura, una tradición que está hermanada estrictamente con un sistema de garantías y claramente democrático. El allanamiento nocturno se puede practicar y en los países que lo practican y que lo tienen consagrado hay que analizar qué ocurre. Tienen graves problemas. De noche son cuando se producen la mayor cantidad de excesos policiales, de abusos, de errores policiales, fuego amigo, es decir, el disparo, la lesión o la muerte de un compañero en el allanamiento que va a practicarlo y que no, más allá de que tengan visión nocturna, no es lo mismo y se producen ese tipo de problemas. Hay un dato estadístico importante, la inmensa mayoría de los países que tienen allanamiento nocturno, los jueces son muy reacios a disponerlo, por todo esto que estoy diciendo, y tiene la norma. Son reacios a disponerlo. ¿Qué querrá decir que son reacios? Quiere decir que no funciona tan bien. Y en general, incluso en Uruguay, el allanamiento nocturno se puede practicar en todos los casos, menos en el hogar. Menos en el hogar. Lo que se quiere es ampliar el espacio del hogar. En Uruguay, el allanamiento nocturno que no es en el hogar, no voy a decir no se practica, porque aunque yo no sé de ningún caso hoy día, en años, de repente mira, sí, yo sé de uno, otro colega. Entonces, digámoslo claro, es una rara avis interna. Es un bicho raro que anda por ahí, pero no funciona prácticamente, no es operativo. Y yo creo que hay ejemplos que son nítidos de los allanamientos. Es decir, el allanamiento nocturno implica que una persona, independientemente de que sea inocente o culpable, que sea correcta o incorrectamente allanada su morada, es una persona que se va a sobresaltar mucho más y que está potenciado a reaccionar en forma violenta muchísimas más veces en porcentaje que la misma persona en otra situación de la jornada. Yo creo que el mayor argumento, a esta altura, viendo que la parte, lo conceptual, lo filosófico y lo humanístico parece no funcionar demasiado, es simplemente empírico. Mire, el allanamiento nocturno en el mundo estará consagrado, pero no quiere decir que funcione bien. Y entonces no tenemos por qué copiar modelos que andan mal. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo. Hemos estado dialogando en la mañana de Arriba Gente con el director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, el doctor Germán Haller. Buen día, ¿eh? Muchísimas gracias.